Un saludo muy especial a todos y continuamos con nuestras reflexiones. Hoy tengo la bendición de hacerla desde un sitio diferente gracias a que el Señor nos dio la bendición de poder compartir en familia unos días de vacaciones a pesar de todas las dificultades que tengamos, de los problemas de salud, en fin, tantas realidades, la vida continúa. Y la vida, como nos va a decir esa parábola preciosa que el Señor Jesús nos narra, está en manos de Dios. Y Dios sigue trabajando. Y aunque no sepamos cómo a veces, como dice en esa parábola, aunque el hombre duerma o vele, la plantica sigue creciendo. La semilla del reino de Dios se sigue extendiendo. Que uno solo creyera eso, ¿cómo viviría de tranquilo? Porque es que uno cree que por hacer mucha fuerza me voy a proponer, voy a tratar con seguridad esto. Son sus méritos, son nuestros méritos los que sacan adelante nuestros proyectos y no, no es así. Nuestra vida sigue estando en manos de Dios. Ojo, somos, lo hemos visto en otras reflexiones, cooperadores, administradores, ayudamos a esa instauración del reino de Dios, que es Dios mismo viviendo en el corazón de todo mundo, pero es Él en última instancia el que saca adelante y va a sacar adelante su reino en este mundo, a pesar de, a pesar de las plagas, a pesar de las guerras, a pesar de las dificultades. Ocurra lo que ocurra, Dios sigue teniendo el control. Que solo creyéramos eso, nuestra vida se transformaría y cambiaría fundamentalmente. Porque es que creemos que esa semilla, que el sembrador, que es Él y que nosotros hoy vamos a revisar qué hemos hecho con esas semillas. No, es que pierde el tiempo. Echa semilla en todo lado, en vez de echar nomás en los de este movimiento y los de este grupo, en vez de sembrar semilla nomás en los buenos, que somos más indudablemente, que pueda entender, que entienda. No, no, decía el Papa, esa fe que no es irracional, que la tenemos que vivir desde la razón, es la que nos permite descubrir el trigo aún en medio de la cizaña y la que nos permite descubrir el agua o el vino mejor en que es transformada ese agua. Y era el agua de las purificaciones, de los pecados, el agua con la que ya, y sin embargo Dios la transforma, la transformó y la sigue transformando y sigue transformando en este mundo, sigue trabajando en este mundo para hacer de cada ser humano un hijo suyo, para que viva como hijo de él, para que no abandone el camino propuesto por Jesús en ese discipulado y en esa vida en comunidad, porque es ahí donde llegamos a encontrar la vida. Ah, pero yo estoy vivo, sí, pero pareces muerto. Dicen, me he enriquecido, sí, pero eres un pobre desgraciado. Dices, tengo tantos seguidores en YouTube, sí, pero... Y... Quisiera yo un solo seguidor, pero discípulo verdadero mío, el que pueda entender, que entienda. Es que nos hemos ido dejando meter la semilla del mundo. Ay, esa sí que germina ligero. Mientras más tenga, mientras más famoso sea, mientras más placer goce, mientras más mujeres conozca, me hago entender. Mientras más carros lujosos tenga, mientras más cadenas de oro. Uy, es que esta es de no sé cuántos quilates. Va a estar encima de los demás. Y esa semilla nos la están sembrando y metiendo por los ojos, por los oídos, en las imágenes, en la publicidad, en todo lado. Y esa sí es grande. En cambio, la semilla del reino es pequeñita. Pero, lo que logramos si la dejamos crecer. Nos va a decir hoy una de las parábolas, lo que uno ganaría dejando a Dios crecer en uno y uno disminuyendo. Juan Bautista, tantas reflexiones lo hemos mencionado. Es necesario que yo disminuya y Él crezca. Solo cuando dejamos crecer a Dios en nuestro interior, ese reino de Dios que es Dios mismo. El reino de Dios es Dios mismo. No es un sitio, no es un lugar, es mejor dicho el reinado de Dios, Dios reinando en el corazón de todos los seres humanos.
Y esa semilla que Él sembró algún día, lo va a lograr. Esa semilla del reino, el reino de Dios presente en su Hijo Jesucristo. Si por un dedo, por el dedo de Dios expulso los demonios, es que el reino de Dios ya está presente. Y efectivamente lo hacían, pero blasfemo, comilón, bebedor, nunca creyeron como nosotros tampoco creemos. Hace días hacíamos una reflexión, tenía la oportunidad de hablar en un grupo donde me preguntaba alguien, ¿oíste cómo es que los judíos no creían viendo a Jesús resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar ciegos, sanar sordos, ver todas esas obras y no creían? Eso sí es el colmo, decimos en nuestro país. Hoy le dije, ¿oíste, vos qué vos crees? Sí, hizo estas caritas que yo estoy haciendo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Acaso le creemos el día que le creamos verdaderamente a Dios, a su Hijo Jesucristo y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo? Nuestra vida se transforma plenamente. Plena y totalmente, mejor dicho, entramos en un estado de felicidad que no nos lo roba nadie, no es la bobada. Hoy lo decía en un reel en mi cuenta de Instagram para los que quieran. Chucho Franco 1 en Instagram. Es que la espiritualidad verdadera no es la que nos aísla del mundo, la que nos hace mirar a los otros por encima, la que no nos permite disfrutar esas bendiciones que el Señor nos da, especialmente en nuestra familia, no, la que nos mantiene viviendo como hijos de Dios, con los ojos fijos en Jesús y los pies en la tierra, no aterrados, pegados de las cosas terrenales, sino conscientes de tantas realidades. Eso es ser espirituales, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, no la bobada. Entonces le decía yo no le creemos. ¿O acaso sí creemos que el único pan que necesitamos es Jesús? ¿O acaso sí hemos abonado, regado y cuidado esas semillas que Dios planta permanentemente a diario en nuestro corazón? Es que es muy lindo, como en una reflexión veíamos, es como el agricultor. Dios madruga a ver cómo va la semilla que sembró en ti y en mí, en mis hijos, en mi familia, en el mundo entero, en los diferentes corazones. Y aun cuando es esa palabra, hoy le vamos a dar otra aplicación con varias semillas. Veámoslo ya de entrada, por ejemplo, con la semilla del perdón que el Señor ha sembrado en ti, ¿qué has hecho? No, es que perdonar a esa persona. Es que el Evangelio, que es Jesús mismo, Jesucristo mismo, la buena noticia es esa, la buena noticia de Dios para los hombres es su Hijo Jesucristo y la semilla es la palabra. Cada rato nos cuestiona y nos dice, ¿qué has hecho con esa semilla? Claro, casi siempre nos la roban las preocupaciones del mundo, el anhelo de riquezas, de sobresalir, de poder, lo que veíamos, la cizaña, mejor dicho. Pero la buena noticia es que la cizaña, ojo, la misma que está en nosotros, porque es que no vemos y no la viga en el ojo, la pajita en el ojo ajeno y nunca vemos la viga en nosotros. Entonces nos empezamos a creer muy buenos y ahí es cuando la cosa se complica. Cuando usted y yo nos creemos excelentes, no, todo bien, malo aquel. Entonces, por ejemplo, te decía, a veces has sentido ese deseo de perdonar que Dios pone en tu corazón, esa semilla del perdón, ¿y qué has hecho con ella? ¿O qué hemos hecho? No es que llamar yo a pedir perdón, es que tomar yo la iniciativa, si es que a mí fue el que me la hicieron. Es que a mí fue el que me la hicieron, ¿acaso fui yo el que la hice? Si vas a comulgar y de camino al altar recuerdas, Chucho, yo casi no me acuerdo de ese evangelio, sí, que algún hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con él. ¿Qué has hecho con la semilla del compartir? Oíste, tenés tanto. ¿Cuánto compartes de tu tiempo, de lo que Dios te ha dado con los demás? ¿Qué has hecho con la semilla de la misericordia que el Señor ha sembrado en ti? Sed misericordiosos como mi Padre es misericordioso. ¿Has puesto tu corazón en la miseria o hemos puesto nuestro corazón en la miseria de los demás?
¿Qué hemos hecho con esa misma semilla de la palabra que la ha sembrado? ¿Dónde cayó, mejor dicho, te pregunto hoy? ¿En terreno pedregoso y los primer rayitos del sol la ahogó? Estamos dando ese fruto que Él espera que demos. La gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos y den fruto y fruto en abundancia. ¿Qué hemos hecho con las semillas, leas e hijos que el Señor nos entregó? ¿O nos hemos dedicado a trabajar y a comprarles qué? Ataúdes de oro. Ah, sí, no. No, es que yo no tengo tiempo para mis hijos. Es que lo principal es el trabajo y así les puedo dar todo lo que quieran. No, no se trata de eso. Se trata de hacer un alto y reflexionar acerca de estas cosas, porque si no, como veían en el video, llega la noche y ya no vemos nada. Qué pena con ustedes, pero es que repito, estoy en otro sitio aquí medio inventando, pero inventando cómo hacer el video, no lo que estamos diciendo, que tiene que ver todo con nosotros. Esos regalos, esas semillas que son tus hijos, tu esposa aquí. Las cuido, las abono, las riego, quito la maleza, estoy presente para ellos o simplemente... ¿Qué has hecho con esos talentos? Los talentos son semillas que el Señor sembró en ti, que te dio. Ah, yo los enterré, por eso no tengo tiempo ahora para trabajar para el Señor, no tengo tiempo para trabajar para la empresa, menos voy a tener para el Señor. Son tantas realidades que uno tendría que descubrir si hace un alto, si no se meten esas semillas del mundo que son a la carrera, que quieren que germine de un día para otro. No, es muy lindo, sea de noche o de día, la semilla sigue creciendo. Por eso es que el padre Calvin decía que esta parábola es la parábola de la esperanza, que es la que nunca podemos perder. Y les decía que lo voy a hacer testimonial. Miren, les voy a contar un primer testimonio acerca de este sembrador que diario sale, que en estos momentos está echando semillas en tu corazón, que siembra a través de estas reflexiones, de los diferentes predicadores, de las charlas que escuchas. Me decía esta persona, tengo una hija viviendo en otro país, por allá en Europa. Le mando videos de reflexiones del Señor, audios de estos que sacan, que yo mismo saco. Le mando, le digo, mi hija lee la Biblia, hija tal cosa. ¡Ay, ya va a empezar usted con todas esas bobadas! Ya va a empezar con todas esas tonterías. Déjeme tranquila. ¿Quién dijo que hay que ir a una iglesia? ¿Quién dijo de las religiones? ¿Quién dijo de tal cosa? ¿Quién dijo de Dios? Yo mi relación la tengo con el personal, Dios y yo y Dios. ¿Qué es lo de tanta gente? No, es que no necesito hacer esto. Y dele, insista y acuérdense, hay casos que solo con qué? Oración y ayuno. Y ayuno aquí refiriéndome más no a aguantar hambre, con el dominio propio, de querer imponer a veces nuestras realidades en los demás, de dominar esas cosas que no permiten que Dios reine en mi vida, que esa semilla lo que estamos viendo, que tiene que ver todo con esto, crezca. La primera lectura de Ezequiel era muy linda, tomaría una rama, haré brotar de toda esa restauración del pueblo de Israel, que es la restauración nuestra. Entonces vuelvo, nada le valía a la hija, nada. Nada. Cuanto en estos días, mucho tiempo, eso sí, orando por ella, nos cuenta el testimonio. ¿Cómo le parece que mi hija un día en la universidad tuvo un contratiempo? Salió de ahí y entró a una zona, creo que a un teatro, y ahí estaba sola, quizás llorando, quizás angustiada, sin saber qué hacer, sin sentido en su vida, cuando se acercaron dos personas completamente desconocidas, que no sabían de ella y le dijeron, la tocaron por detrás, la vieron angustiada y le dijeron, Dios nos dijo que te dijéramos esto, que te habláramos, que oráramos por ti, que pidiéramos por ti, y era en alemán, y ella de alemán más bien regular, algo entendía y después ya pasaron al inglés. Estuvieron ahí orando por ella, hablándole del amor de Dios. Es que Dios no tiene para actuar más que sus manos y mis manos. Personas concretas. Dios actúa y sus caminos no son los nuestros ni sus maneras de obrar.
y que estuvieron ahí toda la tarde con ella y cuando se fueron ella lloraba y lloraba y lloraba y se comunicó con la mamá y le dijo, mamá, tengo una felicidad que no soy capaz de expresar. Siento algo que no lo sé decir con palabras. Miren, estamos hablando de que no es por nuestros esfuerzos, de que es Él el que actúa en personas y en situaciones concretas a través de su espíritu. A través de su espíritu. Y les aseguro que empezó el encuentro de esta mujer con Dios. Y el día de mañana va a dar testimonio. Pero la mamá me decía que claro, lloraban. Y cuando nos contaba casi que las lágrimas salían en nuestra vida, porque puede que este video lo esté viendo alguien muy incrédulo y diga, ay, ya van a empezar con esas historias, ya van a empezar con esos cuentos. No, es que el Dios en que creemos está vivo. Y a ti que de pronto puedes estar pensando eso, te está diciendo, estoy más cerca de ti que tú mismo. Habito en tu interior. ¿Por qué no me has descubierto? Porque es que no tienes espacio para mí, porque estás tan ocupado en tantas cosas y porque no has descubierto que ese tamaño del vacío de tu corazón, dice Dios, solo y Jesús solo lo puedo llenar yo. A distancia, en Europa, en medio de dificultades, es que ninguna oración se pierde. ¿O se perdió la oración que hizo Santa Mónica por San Agustín? No, no, 30 años orando. Y te invito a que leas un poquito la vida de San Agustín. Pero como a veces creemos que las actuaciones de Dios son cosas gigantescas, miren, es tan interesante que este Dios nuestro está pendiente de los más mínimos detalles nuestros. Recuerdan que un texto del Evangelio dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Chucho, soy calvo, pues las pelucitas que tenés ahí también. A mí me queda poquito, pero me da alegría saber que Dios conoce cada cabello, es decir, conoce cada parte mía y actúa en detalles tan pequeños como estos. Les voy a contar otro testimonio que nos muestra cómo esa semilla del reino sigue creciendo y cómo Dios está presente en las pequeñas realidades nuestras. Miren, viajé el sábado, estoy haciendo esta reflexión hoy lunes. Viajé el sábado, pero el jueves tuve que llevar a mi hijo a una cita médica. Siempre, siempre lo ha llevado la mamá, siempre. Donde un muy amigo mío, un muy buen amigo mío que es dermatólogo, excelente amigo, incluso nos decimos hijo. Yo le digo hijo y me preguntaba Jerónimo, ¿por qué le dices hijo? Porque es que lo quiero como un hijo, porque es como mi hermano, porque sé que aunque no hablemos mucho, cuento con él, porque en Diego, mi amigo, se cumple lo de la escritura, aunque se refiere a Jesús, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y no solo tengo a Diego, tengo otros amigos que sé que ven este video, entonces Alejo, Carlos y muchos, Marlon, muchos más, también son amigos míos, pero este es desde la infancia. Entonces les decía, para que no nos perdamos, que siempre la mamá lo ha llevado. Y ese día la mamá no podía. Era jueves, repito, viajábamos sábado a este viaje que el Señor nos regaló, y entonces desde el miércoles yo tenía una molestia en un ojo. Y me tocó, le dije, mi amor, no puedes llevar a Jero, no, mi amor, te toca llevarlo a ti. Entro al consultorio. Estamos hablando de que Dios está presente en los pequeños detalles. Y le comento, Diego, tengo como una molestia, hombre, eso debe ser un orzuelo, ahora te reviso en este ojo derecho. Ustedes imaginan uno, playa, brisa y mar, como se pone el ojo con un orzuelo, con una infección en el ojo, lo molesto que es y lo que duele. Y no es una cosa grave, un orzuelo es una cosa mínima. Pero veía yo el amor de Dios, ese agricultor pendiente de sus hijos y de esa semillita que ha sembrado en el corazón, con un detalle con esto mínimo. Entonces Diego me revisó y me dijo, sí, empezá tratamiento ya. Claro, jueves en la mañana. Hoy es lunes, prácticamente no tengo nada. Si no hubiera ido allá, que es que yo veo en mi vida, y le decía a mi esposa, y fue ella la que me dijo, mi amor, Dios cómo es de detallista contigo. Y con usted también y con todos. Con alguien más que otros. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¿Por qué le pareció mejor la ofrenda de Abel que la de Caín? Porque sí. ¿Por qué prefirió a este que al otro? Porque sí. Pero a todos, de todos absolutamente, está pendiente y diario vive sembrando ese amor.
Esas semillas que Él te decía del perdón, de la misericordia, de la ternura, de la dulzura con cada uno de nosotros. Pero uno no, ¿uno qué hace? Echa en saco roto la gracia que el Señor le ha dado. Uno echa en saco roto la gracia que el Señor le ha dado. Y decía San Pablo, no echemos en saco roto esas semillas que el Señor siembra, esos talentos que el Señor nos da, esas oportunidades que nos vive dando el Señor en la vida. Y uno no. Un pequeño detalle como esa infección y he disfrutado de lo lindo esta oportunidad con mis hijos y mi familia. Es que Dios está actuando y está trabajando. Uno decide qué hace con ese amor que Dios deposita en lo profundo del corazón. ¿Lo deja crecer o simplemente qué? Se hace el bobo. No es que no necesito a Dios, es que Dios no me hace falta, es que Dios en mi vida es un accesorio. Y miren, les voy a contar otra manera como Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros y cómo esa semilla no se pierde, nunca se pierde. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas, nunca se cansen, y se los voy a poner en este contexto, ahí dice de hacer el bien, pero yo diría de sembrar en sus hijos, en su familia, en sus hermanos, en cada una de esas personas con las que pueden hacer algo bueno en la vida, que a su tiempo esa semilla va a germinar. Dice esa primera parábola de la liturgia del domingo, sin que se sepa cómo, pero esa semilla brota, raíz, tallo, la semilla, el trigo, da frutos y frutos abundantes. Nosotros desde siempre, ya mi esposa y yo llevamos en este camino mucho tiempo, siguiendo al Señor como discípulos, en comunidad, aun cuando aclaro en estos momentos, porque alguno dirá, estoy hablando aquí, en estos momentos no tenemos. ¿Por qué? Porque los que estaban en comunidad, la pandemia les mató el virus de la pandemia les mató el deseo de seguir en comunidad. El que pueda oír y entender, que entienda. Y porque los problemas de salud me han tenido limitado. Pero prontamente, cuanto antes podamos, vamos a iniciar otra comunidad y a seguir, porque la vida cristiana es siendo discípulos en comunidad, ya lo decía en una charla de Itagüí. En el momento no tenemos, pero vamos otra vez a formar comunidad, porque es que uno solo no se puede, es muy difícil, se seca la semilla del reino. Necesitamos de otros que la rieguen y que alboroten la cizaña que hay en nosotros para que la descubramos y podamos ser podados por la palabra del Señor. Entonces les decía, y a los que son padres, que muchas veces no vemos como progreso en nuestros hijos, es más, a veces nos preocupamos y nos angustiamos. Tenemos dos hijos, Jerónimo y David, antes pequeños decía terremoto y tsunami, pero son dos bendiciones del Señor. Jerónimo tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos a mejorar su inglés y a trabajar, digámoslo así, antes de empezar la universidad, porque él nos dijo, todavía no quiero empezar la universidad. Y no lo veíamos con no mucha claridad en sus procesos de vida, digámoslo, en sus procesos de fe, porque igual apenas son 17 años, apenas va a cumplir 18. Y esa ida a Estados Unidos también fue providencial y les quisiera compartir. Dos grandes personas a quien saludo, que lo tuvieron allá, que estuvieron allá, que lo recibieron con los brazos abiertos, que le dieron la oportunidad de trabajar. A Susto lo conocemos así, y a su esposa. Eso fue providencial, uno ve la mano del Señor, no me quiero alargar, pero fue algo providencial, porque es que sin saber cómo el Señor hace crecer esa semilla. Pero después les contaré de estas dos personas extraordinarias. Pero es como vino Jero de allá, la madurez que le vemos. Yo les decía y le decía a él y le decía ahora a la mamá, ahora estábamos allí afuera en la piscina en un jacuzzi metidos y les decía que qué bendición tan grande son ustedes dos muchachos para nosotros. Aparte de mi esposa, esa claridad, esa hermandad como se ha unido, ese papá, vamos a la Eucaristía el sábado, yo voy a ir con ustedes porque siempre la oferta está, pero no puedo, no tal cosa, desde que vino de allá. Esa claridad en su proyecto de vida,
ese madurar en entender que no es la rumba y no que no salga, pero lo veo enfocado en sus cosas, en lo que quiere ser. Y ahí le pido al Señor que trabaje en él, cómo esa semilla ha ido creciendo en él. Cómo uno a veces ve que se pueden perder, pero el Señor no deja que se vayan por otro camino. Es una bendición muy grande y como mi otro hijo David va poco a poco esa semillita que la siembra es Jesús. Nosotros somos colaboradores, cooperadores, pero Él la hace crecer. No crean, no creamos que lo que invertimos en nuestra familia, en nuestros hijos, se pierde. Chucho, pero yo conozco un caso, Dios sabrá. La reflexión pasada, y los invito a que la recuerden, es: Dios hace posible lo imposible. Señor, ¿podrán vivir estos huesos secos? Este hijo mío, nosotros oramos, nosotros le dedicamos. Señor, tú lo sabrás. Pero les contaba el testimonio claro porque hemos podido observar y palpar el actuar de Dios en la vida de nuestros hijos y en la vida nuestra. Claramente, como lo palpamos cuando David tuvo su enfermedad. Y voy a terminar contándoles ese testimonio. Algunos de pronto lo pueden haber escuchado. Cuando de pronto estaba David pequeñito, añito y pico, y se cayó en el suelo y se golpeó la frente y sonó durísimo, pero sonó como cáscara de huevo e inmediatamente sangre casi viva aquí, un hematoma. Yo le dije a Cata, esto no es normal. Esto no es normal. Ven, miremos a ver, llevémoslo donde el médico. Le hicieron unos exámenes y efectivamente el diagnóstico fue púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué? Y yo como médico que sabía, y yo, por Dios. Púrpura trombocitopénica idiopática, ¿qué es eso? Que las plaquetas se van al suelo. Las plaquetas, y les explico en castellano, es que te cortas y ahí mismo llega la galladita, la manadita de plaquetas y coagula, evita la hemorragia, que se desangren, pero entonces las plaquetas que son de 150.000 a 350.000, él las tenía en 15.000. Nada, mejor dicho, un golpe, ese golpe más fuerte y se nos muere el hijo. Empezamos con él, había que hacerle exámenes y les voy a resumir un poco, pero había que sangrarlo muy seguido. Una bendición, mientras le poníamos un pancito en su mano, lo sangraban y no llegó a llorar una sola vez. Casi que no tenían que, ustedes han visto y me imagino que a algún hijo suyo les ha tocado casi hacerles el tabaquito, que es que envuelven el niño en una sábana para que no se mueva, no, él así chiquitico con su pancito y sangre y sangre y sangre y revise para ver ese nivel de plaquetas. Nosotros pegados orando, pero con ese estrés y esa angustia. En ese entonces había en la escuela, estaban por allá estos argentinos que nos visitan y oren por el niño, les dijo mi esposa y les dijimos, oren que ustedes tienen el don de sanación. Probablemente el niño va a quedar sano, me dijo Cata, que oren por él, que le impongan las manos y va a quedar sano. Y les cuento, teníamos que estar pendientes, ya no dábamos más. Él caminando y uno detrás, cuidando lo que cuidado se da un golpe, cuidado con la rodilla que puede sufrir una artrosis, una hematoartrosis, perdón, una hemorragia en la rodilla, mil cosas médicas que no van al caso, pero era angustiante. El niño no lo podíamos dejar quieto, había que estar detrás de él, un casquito en la cabeza. Y entonces oraron por él y Cata dijo, no, con seguridad va a estar sano, hagámosle el examen de las plaquetas. Vaya nuevamente a sangrarlo, 12.000. Ya no 15, sino 12. Mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto puede ser de por vida, decía el médico, esto hay unos que sí se sanan, otros que no, un porcentaje esto, lo otro. Seguimos orando. ¿Y cuál fue el milagro? Que el Señor nos dio paciencia y confianza en Él. Paciencia y confianza en Él. No lo sanó de entrada. Paciencia y confianza. Es que recuerden que hemos visto la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz y es la confianza y el abandono en el Señor en medio de las tormentas, en medio de esta púrpura trombocitopénica idiopática. Seguimos confiados en el Señor, pero con paz. Les confesamos que a veces lo dejábamos andar, le echábamos la bendición porque ya no dábamos más físicamente. Fue evolucionando la enfermedad, fue saliendo David y fueron aumentando esas plaquetas progresivamente. No fue de un día para otro,
pero el Señor actuando, trabajando, mi padre y yo aún trabajamos, fue haciendo crecer esa semilla de la paz y de la confianza en Él. Y David se fue sanando. Otra perla del Señor y de cómo actúa y de cómo nos bendice a todo nivel. Un día David vomitando, más pequeño ya más grandecito. Y miren, no olviden que algunos no saben, yo soy médico. Vomitando, enfermo, y lo llevamos al hospital. Le tomaron signos, oxigenación y todo, y le revisaron el abdomen y el médico nos dijo, no me gusta mucho este muchacho. ¿Ha hecho deposición, ha dado el cuerpo, ha tenido diarrea? No, nada, doctor, desde ayer nada. Le tomaron una placa, miren, y se veía, ¿cómo les explicara? Niveles hidroaéreos, todo como estancado en el intestino, mejor dicho, una radiografía de esas es de cirugía inmediata casi, porque le da una oclusión intestinal y se muere. Nos pusimos a orar y a orar por el niño, orando pegados de él, ore plenamente y al rato nos mandaron para la casa. Nos mandaron para la casa y el médico diciendo, lo que está sucediendo es grave, no es fácil, probablemente haga una oclusión. Miren, el niño se sanó solo. Y era una cirugía, lástima no tenerla aquí, no podérsela mostrar a un especialista. Con toda certeza hubiera dicho, hay que operar ya, entren el niño a cirugía. Han sido tantas las bendiciones en nuestra vida que el Señor ha hecho. Porque es que si uno lo deja, si uno confía, si uno se abandona en Él, y esa es la certeza de la primera parábola de la liturgia del domingo, que nuestra vida sigue estando en manos del Señor, que el Señor sigue trabajando, que no somos nosotros. Algún sacerdote decía, es una semilla que nos invita a la humildad, a confiar que no es por nuestros esfuerzos, que no es por nuestros méritos, que el Señor sigue actuando y obrando, sigue actuando y obrando. Entonces, ánimo a confiar y a entregarle nuestros hijos al Señor, pero a hacer algo útil con las semillas que estamos echando en ellos, con las semillas que el Señor nos regala, con lo que Él nos da a nosotros, a través de su palabra, a través de una prédica, a través de una reflexión, a través de tantas realidades. Y había una segunda parábola que decía que el reino de Dios, o sea, el reinado de Dios, reino de los cielos en el Evangelio según San Mateo, Dios mismo se parece a un granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que si la dejamos crecer, llega a ser el árbol más, la hortaliza más grande, 3 a 4 metros, y hasta en él anidan las aves y los demás. ¿Qué nos dice eso? Varias cosas. Miren, que Dios está en lo sencillo y en lo pequeño. Que no son los grandes, no es que queremos que Dios baje en una nave extraterrestre, que llegue y tal cosa, no, que el actuar de Dios empieza en esos pequeños detalles. Ve, ese orzuelo te puede dañar el paseo. Cualquiera lo lee como mucha chepa, muy de buenas, que tal cosa, que lo otro. No, no, son pequeños detalles. Que si dejamos que Dios entre en nuestro interior, es primero pequeñito, miren, y pequeñito les decía en una reflexión, se hace como un niño para que lo podamos mecer, pero como un granito de mostaza, a ver si así cabe en nuestro corazón que está lleno de tantas cosas, de tantas tonterías, de tantas realidades que no permiten que Él crezca en nosotros. ¿Con qué compararé el reino de Dios? Se quebraba Jesús la cabeza. ¿Cómo haré para explicarles? La semilla más pequeñita. Has dejado que vaya creciendo Jesús en tu vida, en tus hijos y en tu familia. Y al final el crecimiento, ojo, depende de quién, de Él. Él es el que hace posible esa realidad. En lo cotidiano, en las situaciones normales de nuestra vida, aún en un paseo, aún en una cita médica, aún en un atardecer, descubrir esa presencia del Dios de la vida en nuestra vida. Por eso es que dice como un granito de mostaza, una semilla pequeñita. Y en él caben después ¿quién? Tu familia, tus hijos, tus amigos, tus amistades, tus hermanos de comunidad. Llegan a encontrar un espacio en él.
Tomemos conciencia, decía el director del monasterio de los benedictinos, el abad, de quién nos habita. Hace tiempo Dios ha sembrado en ti. ¿Qué nos toca? Dejar crecer esa semilla, abonar, regar, ¿con qué? Con Eucaristía, oración, con palabra, para permitir que esas raíces sean fuertes, que Dios en mi vida sea la roca firme que me sostiene. Y entonces en medio de los huracanes, aunque me vaya para un lado, para el otro, mi vida va a permanecer de pie, mi familia va a permanecer de pie, mis hijos van a permanecer de pie, porque podemos decir bien, yo sé en quién estoy enraizado. Yo sé que mi vida sigue estando en sus manos. Yo sé que Él me sostiene. Yo sé que Él no me abandona. Yo sé que Él no me deja solo. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y que mi vida está en sus manos. San Pablo unía la lectura del Antiguo, que era del profeta Ezequiel, con el Evangelio. Que lo mejor para nosotros sería estar con Cristo. Anhelamos el destierro de este mundo e ir a vivir con Cristo, como les he contado. Hay un sacerdote que cada rato me decía, Jesús es tan bueno, Dios es tan bueno que tengo unas ganas de ir a verlo. Pero por el momento tenemos mucho que hacer, porque en todos Dios ha sembrado. Pero a veces no nos damos cuenta que a veces se nos va esta distracción en el mundo por esa semilla que siembra el mundo del famoso, por las semillas de los youtubers, que es que qué perjuicio el que han traído, no, ya los jóvenes no quieren hacer nada, quieren ser solo todos influencers, ya no hay que estudiar, ya carrera no, ya pa' qué. No, Dios nos quiere bendecir en todo, del todo y por todo, pero si uno no descubre que la semilla principal es dejar crecer su amor en nuestro interior, si uno no elabora un proyecto de vida teniéndolo a Dios como cabeza de todo, como el pan único, vivo y necesario de la vida, van a llegar esos vacíos, esas soledades y esas insatisfacciones que tienen los más ricos de este mundo. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de suicidio de los más millonarios? Altísimo. Ah, pero él tenía todo, sí tenía todo, pero le faltaba todo. No le faltaba casi todo, casi nada, la semilla del amor de Dios, que nunca la dejó germinar, porque dijo como el rico del Evangelio, tengo graneros, tengo dineros, me dedicaría a banquetear y a hacer tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, falto de sentido de vida, esta misma noche vendré por tu alma, y esta misma noche vendrán por ti. ¿Qué has hecho con las semillas? Pregunta. ¿Qué frutos estás dando? ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué vas a recoger el día de mañana en tus hijos y en tu familia? Dios es capaz de hacer, lo hemos dicho, lo que prometió que haría. Y es cantidades de testimonios los que tenemos de que es Él el que hace crecer la semilla, de que cuando uno confía y se abandona en Él, más temprano que tarde, ve el obrar de Dios en su vida, en la de sus hijos y en la familia. Que uno entendiera que teniendo a Dios lo tenemos todo. Que uno entendiera que Él es el que nos da esas añadiduras y de la mejor calidad y de la abundancia más grande. Que Él siempre cumple esa palabra que dice, quien deje casa, padre, madre, hermanos, por mí en esta vida, recibirá el 100 por 1 aquí en esta vida y la vida eterna en el más allá. Que uno entendiera que de aquí no se lleva nada. Que uno entendiera que solo poniéndose el corazón de Dios va a poder tener una mirada adecuada de los acontecimientos y de la vida. Miren, les he contado varios testimonios. Son muchos los testimonios en nuestra vida. Quien quiera profundizar más, ahí en el canal está el testimonio completo de mi vida. Pero Dios sigue escribiendo nuevos testimonios en nuestra vida.
para que otros vean y muchos crean que Dios está vivo y que Él es el que lo hace. ¿Qué haces con la palabra de Dios que escuchas en la Eucaristía? Como me decía esta persona que les dije al comienzo, yo tengo mucha fe. ¿En quién o en qué? Yo creo mucho. ¿En quién o en qué? Solo siendo discípulos y solo siguiéndolo, vamos transformando plenamente nuestra vida. Por eso son las parábolas del Señor, poner una realidad conocida al lado de una desconocida para que entendamos algo. Pero sigue pasando lo del Evangelio. Ustedes tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. Qué bueno hoy desenterrar y mirar no solo los talentos que el Señor nos ha dado, sino empezar a abonar y a regar esas semillas y esas mociones del espíritu que a veces sentimos, ese deseo de hacer el bien, de conocer más al Señor, de vivir plenamente a sus pies, de hacer de nuestra vida algo útil. Porque si uno deja crecer la semilla del reino de Dios, ¿llega a qué? Aunque como es al inicio, como un granito de mostaza, llega a ser tan grande que las aves y los pájaros anidan en él. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia hoy y te damos gracias por tantas bendiciones que derramas a diario en nuestra vida. Te damos gracias porque tu palabra nos sigue podando y nos sigue limpiando. Y sobre todo hoy te damos gracias porque no depende de nosotros que crezca tu reino, porque tú sigues teniendo el control y sigues permitiendo a través de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu que esa semilla germine y que ocupe cada día más espacio en nuestra familia, en nuestro país y en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer de nuestra vida algo útil. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo en tantas tonterías. Y ayúdanos a vivir siempre guiados por tu Espíritu y con los ojos fijos en Jesús, tu Hijo, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe. Ablanda nuestro corazón con tu Espíritu para que esas semillas que tú has sembrado den fruto y fruto abundante. Porque como dice el evangelista Juan, la gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos y den fruto y fruto abundante. Que no nos vayamos de este mundo sin descubrir tu amor, sin descubrir tu presencia y sin darnos cuenta que no es por nuestros méritos, sino que eres tú por tu misericordia y tu amor infinito quien restaura, reconstruye nuestra vida, nos saca de la fosa del lago cenagoso, como dice el salmista, y posibilita que volvamos a sonreír, a disfrutar, a vivir con esperanza y a creer, porque tú estás vivo y porque Jesús está vivo, nuestra esperanza no falla y no defrauda. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.